y he venido a compartir un tema muy lindo, que realmente hablar de esos temas de la mujer es algo muy especial, ya que digamos, en el aspecto femenino pocas veces se estudia, digamos, a nivel, así, digamos, de una conferencia pública. Entonces esta noche pues queremos hablarles precisamente de ese tema, que es la importancia de ser mujer, porque como decía Rubén, digamos, a nivel, digamos, de la gnosis, digamos, enseña, o digamos, nos da las claves, para que cada persona no solamente escuche o crea lo que les vamos a decir, sino que la gnosis les da prácticas para que ustedes también puedan investigar. Entonces, claro, si una persona, por ejemplo, ya hace el curso completo, que son 23 conferencias de primera cámara, pues ya tendrá la posibilidad de tener esas claves para que la persona misma pueda, digamos, de alguna manera hacer unas prácticas y poder ya misma, a través de su conciencia, digamos, comprobar todo lo que aquí les vamos a decir. O sea, porque no solamente es que ustedes crean por creer. Entonces vamos a hablar, digamos, de lo que, digamos, de la importancia de ese eterno femenino. O sea, ¿qué es el eterno femenino? Resulta que, digamos, ustedes todos hemos escuchado hablar, digamos, de lo que es un creador, ¿sí? Que es esa parte de Dios Padre, o Dios, lo que nosotros llamamos el Todopoderoso, el Creador, el demiurgo, el arquitecto, bueno, como lo llamemos. Es una, digamos, ese Padre cósmico que ha hecho todas las creaciones de mundos, planetas, ¿cierto? Uno diría que él lo hizo solo, pero resulta que él tuvo que tener un desdoblamiento. Él se desdobló ¿en quién? Se desdobló en una madre, o sea, nosotros llamamos el eterno femenino o Dios Madre, que es, digamos, esa parte femenina de Dios que tiene que hacer la creación. O sea, él solo no la podía hacer, él necesitaba esa parte femenina. Entonces aquí viene, digamos, esto, como les decía, digamos, no solamente lo hemos estudiado los cristianos, porque nosotros hemos escuchado de la Virgen María, ¿cierto? Nosotros hemos hablado siempre nos han hablado de la Virgen María, y nosotros siempre creemos que la Virgen María fue una madre de Jesús y que por eso nos la dejaron como la herencia de que era nuestra madre, pero realmente es porque esa madre ha existido en todas las culturas antiquísimas. Siempre estuvo la presencia de esa Dios Madre o de ese eterno femenino. Por ejemplo, en Egipto la llamaban Isis, pero era la misma madre María que nosotros conocemos. En Persia la llamaban Astarte. En la isla de Creta se le conocía con el nombre de Cíbeles. En Grecia era Del. Para los hindúes era Chakti. Y para los hebreos, que somos, digamos, donde nosotros, digamos que nuestra procedencia, nuestra cultura es María, ¿cierto? Entonces esa madre siempre ha existido, o sea, no es que simplemente la tenemos nosotros los cristianos, ella siempre ha sido, porque ella es el desdoblamiento de ese Dios Padre para hacer una creación. Entonces, bueno, no vamos a hablar solamente de la parte religiosa, ¿cierto? Porque vinimos a hablar de la mujer física, que somos cualquiera de nosotras. Entonces, digamos que ese Dios Madre también hizo un desdoblamiento. O sea, cuando hubo la creación, hubo la necesidad de que existiera ese eterno femenino también aquí físicamente. Entonces aparece ¿quién? Aparece la mujer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos en las antiguas culturas, como estábamos hablando, digamos, de los egipcios, de los persas, ellos, por ejemplo, en esa época, ellos adoraban o, digamos, veneraban a la mujer, porque ellos tenían comprensión de lo que realmente es la mujer. Nosotros, por ejemplo, en este momento hemos perdido esa comprensión, ¿cierto? Nosotros en este momento lo que pensamos que la mujer, pues algunos la verán como algo solamente para uso carnal, o sea, para uso del sexo, otros la verán como para que trabaje en una empresa, bueno, la veremos de muchas maneras, o la mamá, la que simplemente la que arregla la casa, la que lava la ropa, bueno, cada cual tendrá el concepto de que es una mujer. Pero resulta que la mujer es más que eso, o sea, la mujer es mucho más que eso. Y por eso las culturas antiguas, ellos, por ejemplo, sí conocían los misterios de la mujer. Por eso ellos veneraban a la mujer. Entonces, ellos ¿por qué la veneraban? O sea, ustedes, digamos, pensarán, ¿pero por qué la veneraban? Digamos, en esa época, obviamente, digamos, no había el materialismo que tenemos hoy en día. Entonces, al no haber el materialismo que tenemos hoy en día, ellos, digamos, ellos tenían una sapiencia superior a la que nosotros tenemos, una sabiduría superior. Por eso, por ejemplo, uno dice, bueno, hoy en día una persona va a la universidad y estudia, digamos, filosofía, ¿cierto? Y sale filósofo de la universidad, pero ese filósofo jamás será como Aristóteles, ¿cierto? Porque Aristóteles simplemente en esa época que no había computadores, que no había Facebook, que no había tanta cosa, porque Aristóteles tenía tanta sabiduría, o Sócrates, o Platón,
Ustedes se han preguntado de pronto eso, ¿por qué, digamos, ellos tenían tanta sabiduría si ellos no tenían ni siquiera los medios que tenemos hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, una persona estudia en la universidad 6 años, hace una tesis, hace una cantidad de cosas y sin embargo no tiene la sabiduría de un Platón, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, digamos, de que nuestros antepasados eran mucho más sabios que nosotros, precisamente porque en esa época era mucho menos el materialismo. Ellos conocían, digamos, comprendían mucho más a fondo el misterio de las cosas. Entonces nos damos cuenta, digamos, de que en esa época a la mujer era venerada porque ellos sabían que la mujer tenía una capacidad muy grande y era la capacidad de crear. ¿Sí ven? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿crear qué? Porque resulta que las gallinas también crean pollos, ¿cierto? Y las vacas también crean terneros. Entonces, digamos, ¿crear qué? Pues simplemente la mujer es creadora por naturaleza. Ella puede crear absolutamente lo que ella quiera. El problema es que nosotros no sabemos, por eso, digamos, la mujer al haberse ido perdiendo esos misterios, ella fue perdiendo la esencia. Y también el varón la fue perdiendo. Entonces el varón ya la ve simplemente como algo carnal, como algo de comercio, como algo de exhibir, inclusive a veces. Pero se ha olvidado lo trascendental que tiene la mujer, y es la capacidad de crear. Entonces por eso, digamos, nos damos cuenta que en Egipto, por ejemplo, ellas eran diosas y sacerdotisas, así las veían en Egipto, a las mujeres, en la antigüedad. En Grecia, por ejemplo, ellas eran los oráculos. ¿Saben qué son los oráculos? Son las, digamos, las que profetizaban. Ellas, por ejemplo, los caballeros iban hasta ellas a preguntarle, a hacerles consultas de cómo iba a ser el futuro, de qué iba a pasar, de que si algo les convenía, porque ellas eran oráculos, o sea, tenían la capacidad de profetizar y de enseñarle a los demás varones. Por ejemplo, digamos, antiguamente existieron las amazonas, que muchos de ustedes yo creo que han escuchado, hasta han visto películas de eso, ¿cierto? Y eso parece mitología, pero eran realmente, esas amazonas existieron. También, digamos, existían las Cleopatras en la isla Elefantina, que eran mujeres, digamos, que tenían una gran sabiduría. Entonces, digamos, ¿qué pasó? Obviamente, digamos, usted dirá, bueno, entonces, ¿qué pasó con la mujer? O sea, ¿dónde perdimos esa magia? ¿Cierto? Porque hoy en día nos vemos como tan, ya no somos oráculos, ya no podemos profetizar, ya nadie nos consulta, ya a veces tampoco, ya de Dios lo tenemos muy poco, yo creo, ¿verdad? Y sacerdotisas, pues de pronto por ahí las monjitas en las iglesias, bueno, ya ustedes dirán, entonces, ¿qué pasó con toda esa sabiduría y con toda esa magia que tenía la mujer en esa época? Entonces les vamos a contar. Resulta que, digamos, cada planeta cuando nace le otorgan, digamos, 7 razas en todos los planetas. Nosotros estamos en este momento en la 5ª raza. Entonces, ¿qué pasa? Que uno a veces escucha que el mundo se va a acabar, ¿cierto? El mundo no se va a acabar, ni el planeta se va a acabar, sí se está acabando la raza. Estamos al final de la 5ª raza. Inclusive Hitler hablaba de eso, de esa raza. Él hablaba de los arios. Estamos en la 5ª raza y se llama la raza aria. Entonces, esa raza, cada raza se divide en 4 edades, que es la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. Cada una de esas edades tiene unas características. Por ejemplo, en la edad de oro hay unas razas, que es cuando la raza se empieza. En esa época, en esa raza, no hay, digamos, lo que nosotros llamamos, lo que nosotros le conocemos como ego, o muchos le conocen como pecados, ¿verdad? O simplemente ese materialismo de la humanidad. O sea, no está la ira, la envidia, la lujuria, no existe nada de eso. O sea, en esa época, digamos, la humanidad de esa época tiene mucha sabiduría. Entonces, digamos que esa es la época donde aparecen esos grandes sabios de la humanidad. ¿Sí me hago entender? Bueno, luego sigue la edad de plata. ¿Qué es la edad de plata? Pues obviamente ya empieza a entrar esa parte egoica, como le digo, como la llamamos los gnósticos, que tiene que ver con la cantidad, digamos, de pecados que la persona va acumulando. Eso ya va entrando, entonces ya empiezan las fronteras, ya empieza a ver lo tuyo y lo mío,
ya empieza a ver el egoísmo, ya empieza a ver la envidia, ya empieza a ver la lujuria, ya empieza a ver, digamos, como esas pequeñas como raíces de esas fuerzas. Luego sigue la edad de cobre, donde, digamos, esas fuerzas, digamos, ya van cogiendo todavía más fuerza, o sea, esas energías negativas empiezan a coger más fuerza. Entonces a la humanidad ya empieza a subyugar, es donde empiezan a haber conquistas, que un país conquista a otro, que los vuelven esclavos, o sea, una cantidad de cosas que parecen como aberrantes, pero eso pasa en la edad de cobre. Y luego llega la edad de hierro, que es la edad en la que estamos, que la edad de hierro se caracteriza porque entra del todo la fuerza negativa. Ya hoy en día, por ejemplo, una persona, por ejemplo, para que crea en la espiritualidad, pues es muy difícil, porque la parte, digamos, de la parte egoica o la parte material, la parte, digamos, de los instintos, digamos, nos absorbe. Y entonces la persona ya hoy en día no piensa sino en la vanidad, en los intereses, ya no piensa sino, digamos, ya la parte espiritual se pierde. Inclusive la persona hoy en día ya cree más en la ciencia que en Dios, ¿cierto? Si a uno le dice, por ejemplo, vea, tiene que hacer una operación, pero entonces mejor antes de hacerse la operación, ¿por qué no va y hace una penitencia, por ejemplo, bueno, yo que sé, a una iglesia o a lo que ustedes crean, a la Virgen? La persona dice, no, Dios mío, ¿cómo me va a hacer eso y qué tal que me muera? O sea, uno cree más fácil que si va a la clínica, pues lo van a atender más allá y que allá va a ser mucho más fácil que uno se cure, ¿cierto? Que con la fe, porque precisamente eso se ha ido perdiendo. Entonces, digamos que esa es la época en la que estamos. Pero como estamos hablando de la mujer, entonces resulta que en cada una de esas edades la mujer tiene una participación. Entonces, como les decía ahorita, en la edad de oro, más o menos así nos veíamos. Como reinas, como deidades. El maestro Amael dice que la mujer es la reina de Acuario, debe volver a ser la reina de Acuario. Estamos en la era de Acuario y la mujer debe ser la reina de Acuario. Y la reina de Acuario es la reina del hogar. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, digamos, en esa época la mujer nos veía más o menos así. Obviamente, como el tiempo fue pasando, ¿cierto? Ya empezó la edad de plata. Y entonces vemos que la mujer, digamos, ella sigue siendo bella, pero ya empiezan a entrar todos los bichicatos. Esos bichos que hay ahí son parte, digamos, de esos egos o esos pecados que estábamos hablando ahorita, o ese materialismo que va entrando y va absorbiendo la sociedad. Entonces ya no se ve como se veía el anterior, ¿verdad? Luego llega la edad de cobre, donde la mujer ya, mire, nada que ver, ¿verdad? Ya la mujer en este momento se ve, digamos, lo que se dice, digamos, que en esa época ya la mujer pasó de ser venerada, en la edad de plata era respetada, y ya en la edad de cobre era ignorada. Entonces, digamos, donde llegamos al punto donde la mujer ya no tenía ni voz ni voto. Ustedes han escuchado hablar de eso, donde la mujer prácticamente ya no tenía ni siquiera derecho a aprender a leer. Eso era para los varones. Los que estudiaban eran los hombres. Los que, por ejemplo, podían tomar decisiones con quién se casaban eran los hombres. Las mujeres solamente, ellas simplemente tenían que obedecer al papá que les decía con quién se casaban, ¿cierto? Inclusive, digamos, muchas veces las cambiaban hasta por ejemplo, digamos, por unas cabezas de ganado. O sea, les decían, bueno, yo sé, llévese, pues ya la muchacha, pero me deja tantas cabezas de ganado. Entonces, imagínense, y la muchacha muchas veces ni siquiera conocía al hombre con el que se iba a casar. Inclusive, por ejemplo, nos hablan, digamos, en la época de Jesús de Nazaret, que ya estábamos en la edad de hierro. Sin embargo, en la época de Jesús de Nazaret, como todo ese tiempo la mujer venía de esa cuestión de ser ignorada, ustedes saben que, por ejemplo, cuando la María Magdalena fue a lavarle los pies a Jesús, eso no era algo anormal. Resulta que en esa época todas las mujeres, o sea, cuando llegaba una visita a la casa de uno debía salir y lavarle los pies, o sea, si era varón, lavarle los pies y lavarle la cabeza a ese varón. Entonces, digamos que era la mujer la que hacía eso, así fuera de una familia de dinero. No era la servidumbre, era la mujer de la casa la que hacía eso, la ama de casa. Entonces, ahorita vamos a lavarle los pies a los caballeros. Bueno, y entonces resulta que en esa época, digamos, la mujer entró como en una especie
digamos, a ella la empezaron como, digamos, la ignoraron de una manera tal que ella se sentía humillada, se sentía como que prácticamente ya no servía sino para crear los hijos, ¿cierto? Porque ni siquiera tomar decisiones con los hijos. Los hijos, las decisiones con los hijos las tomaban los padres. Ellas simplemente los ayudaban a criar y digamos, ayudaban en la casa con los oficios, no más. Pero luego llegamos a la edad de hierro, que es en la época en que estamos. Entonces imagínense la mujer, de esa vestal que vimos ahora, de esa reina, a lo que vemos hoy en día, que es prácticamente, o sea, hoy en día la mujer ya entró en tanto materialismo, ¿cierto? Digamos que la mujer perdió tanto el estatus de esa dama maravillosa, de esa diosa, de esa creadora, y la mujer simplemente hoy en día es un juguete de la sociedad. Es un juguete, digamos, que muchas veces, por ejemplo, y yo sé que ustedes han visto, que uno va a una ferretería, y yo por ejemplo voy a una ferretería y yo veo a una mujer semidesnuda ofreciendo un tornillo o una pila en una ferretería, pues en esos afiches que ponen las ferreterías. No sé por qué me llama tanto la atención los afiches de las ferreterías. Yo digo, pero ¿qué tiene que ver un tornillo con una mujer semidesnuda? O sea, ¿para qué poner una mujer semidesnuda para vender un tornillo? Es simplemente que la mujer, digamos, nos han maltratado de una manera tan impresionante, porque, digamos, en esta época de la edad de hierro, ya la mujer dejó de ser venerada, dejó de ser respetada, muchas veces es ignorada, sigue siendo ignorada y muchas veces es maltratada. Entonces nos damos cuenta, digamos, de que si uno se fuera a mirar las estadísticas a nivel mundial, el maltrato físico a la mujer es terrible, ¿cierto? Sin contar con el maltrato psicológico, porque el maltrato psicológico es peor. O sea, digamos, el maltrato físico, digamos, de alguna manera, digamos, hay muchas mujeres que lo padecen, no todas, pero el maltrato psicológico casi todas las mujeres lo padecemos, de alguna manera, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si no es en la empresa, si no es un compañero de trabajo, muchas veces a los mismos hijos, el esposo, hasta los hermanos, digamos, los hermanos de la persona. O sea, digamos, ¿cuántas personas, digamos, maltratan a la mujer? De una manera psicológica. O sea, por ponerles un ejemplo, hay muchas mujeres que de pronto van a hablar y el marido le dice, usted cállese que usted eso no sabe, delante de las personas. Eso es un maltrato psicológico. Entonces, pero como les decía, imagínense, aparte del maltrato psicológico y aparte del maltrato físico, está otro maltrato que es mucho más duro, y es el maltrato a esas partes no, digamos, íntimas que tiene la mujer, que es lo que les decía ahorita. O sea, para vender una pila, exhibir una mujer semidesnuda. Por ejemplo, o sea, son una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Porque si van a ofrecer unos panties, bueno, pues póngala semidesnuda. Pero si van a ofrecer una pila, un tornillo, y muchas veces la ponen hasta al lado de una moto, que yo menos entiendo qué tiene que ver una moto con una mujer, y una mujer semidesnuda, o sea, uno no entiende. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, en este momento, la mujer simplemente, o sea, el mundo nos fue llevando, a través, digamos, del materialismo que fue entrando, el mundo nos fue llevando, y poco a poco, nosotros fuimos perdiendo esa belleza natural que tiene la mujer, y esa capacidad de crear. Por eso les decía ahorita, por ejemplo, la mujer tiene la capacidad de crear absolutamente lo que quiera. Y entonces, por ejemplo, digamos, hay veces que una persona, por ejemplo, un hombre, y lo he escuchado, lo he visto, un hombre y una mujer se divorcian, pero la mujer de pronto no trabajaba físicamente, ya de pronto se dedicaba al hogar, ¿cierto? A los quehaceres del hogar, y a criar los hijos, y a consentir al esposo, y a estar pendiente de todo, y consiguieron dinerito. ¿De quién es ese dinero? Según ustedes, ¿de quién es ese dinero? De ambos, ¿cierto? ¿O es solamente el que lo trabajó? Porque los dos lo trabajaron de alguna manera, ¿cierto? Pero muchas veces el esposo dice, no, es que ese dinero es mío, porque ella no trabajó, ella la pasaba en la casa. Y entonces, si esa mujer no hubiera estado en la casa dándole una fuerza y una energía a él se hubiera podido conseguir ese dinero, a lo mejor no. Porque muchas veces, digamos, una pareja consiguen algo, es porque están juntos. Y hemos también visto el caso de que una pareja, por ejemplo, se divorcia. Y digamos, el que supuestamente hizo la creación, que montó un negocio y consiguió mucho dinero, ya después de que se divorcian, ya se quiebra.
¿Y qué pasaba si la mujer no le estaba ayudando? ¿Por qué se quebró? Porque ella sí le estaba ayudando, digamos, de una manera energética, que es lo que nosotros no comprendemos, de que no todo es físico. Digamos, la mujer, el aporte de la mujer es energético, y es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una mujer actual. La mujer actual, digamos, a eso nos dedicamos, ¿cierto? A criar hijos, mírenla. Ella está pendiente del computador porque tiene que trabajar, pero también tiene que darle el tetedito al muchachito, y aparte tiene que estar bonita porque la sociedad se lo impone, ¿cierto? Porque inclusive ojalá fuera que ella estuviera bonita porque su esposo, para aparentarle a su esposo, pero muchas veces ni siquiera eso. Porque hay veces casos donde la mujer, por ejemplo, toda la semana se arregla muy bonita para irse para la oficina, y el fin de semana que está con el esposo se queda en pijama todo el día. ¿Se han visto esos casos? ¿Por qué? Porque resulta que ella dice, no, yo estoy cansada de arreglarme toda la semana arreglándome, pero toda la semana se arregló ¿para quién? Para otras personas de fuera, ¿cierto? Y cuando le tocaba arreglarse para su propio esposo, entonces ¿qué hizo? Se quedó en pijama, despelucada, y muchas veces uno dice, pero ¿por qué me habrá puesto cachos? Claro, pues digamos, uno tiene que pensar en todo eso. O sea, digamos, la mujer tiene que ser consciente de que, digamos, así trabaje, ella también tiene que cumplir con ese esposo de alguna manera. Entonces, mira, por ejemplo, la sociedad sacó a la mujer del trabajo, perdón, sacó a la mujer de su entorno. Yo sé que ustedes van a pensar que yo soy machista, pero resulta que es que, digamos, a nosotros la sociedad en este momento nos volvió unas máquinas de trabajar, unas máquinas de producción, a todos, no solamente a las mujeres, a todos, ¿cierto? Pero como digamos, cuando una sociedad, digamos, ya está en un estado decadente, digamos, dice el maestro, cuando una sociedad está en un estado decadente, saca a la mujer de su hogar y le lava el cerebro, porque aparte de eso, una mujer que no trabaja en una oficina, que no trabaja en una empresa y esté cuidando a los hijos, hasta le da pena con los compañeros de la universidad, porque ella a lo mejor piensa que no está siendo productiva, ¿sí ven? Ella a lo mejor piensa que está desperdiciando su tiempo, porque está ¿qué? Porque está educando a sus hijos. Porque imagínense, por ejemplo, una mujer digamos, deja de trabajar, se va a trabajar, ¿y quiénes son los que pagan los platos rotos? Los hijos, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, una mujer agarra a su muchachito desde bebé y lo lleva donde una señora que muchas veces ni la conoce, ella simplemente cuida niños, y va y le lleva a su muchachito allá para que se lo cuide. Algunas lo cuidarán bien, otras quién sabe, ¿cierto? Pero ¿quién va a reemplazar el amor de la madre? ¿Quién va a reemplazar los cuidados de la madre? Entonces por eso los muchachos llegan adolescentes, ¿y cómo llegan? Rebeldes, llegan con una cantidad de frustraciones, llegan con una cantidad de traumas psicológicos, ¿verdad? Y por ejemplo, dice en este país, vaya miren países bien desarrollados, vaya miren por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, los muchachos adolescentes allá cómo sufren, inclusive en Canadá los muchachos estaban suicidando, porque los muchachos allá no encuentran sentido a la vida, precisamente porque desde pequeñitos están solos, criados por una persona que a lo mejor no les da el cariño suficiente, que es lo más seguro, porque si no es la mamá, no les va a dar el cariño nunca que le da la mamá. Entonces, imagínense, digamos, la sociedad actual, o los sistemas actuales, porque dice el maestro, son sistemas degenerados, nos sacaron a la mujer, nos sacaron de nuestro hogar, que como les decía yo ahorita, el maestro dice, en la era de Acuario la mujer debe ser la reina del hogar, debe regresar a ser todo. Pero nosotros ¿qué pensamos? Las que trabajamos, a lo mejor las que somos universitarias, las que estamos de pronto en la universidad, uy no, pero qué tal, yo todo el día cocinando, ¿cierto? Yo todo el día cuidando muchachitos. Eso es lo que la mente de uno piensa. Pero resulta que es que la situación es la siguiente, que el problema es que nosotros estamos en la edad de hierro. Si estuviéramos en la edad de oro, sería algo muy bello. Y yo les digo por qué. Porque, por ejemplo, yo me imagino que muchas de ustedes han tenido novios y alguna vez le han cocinado al novio. ¿Se sentía algo maluco cocinarle al novio? Se sentía que pereza. Ay, es que me toca cocinarle a mi novio que viene ahora. Uno nunca siente eso. Uno lo que siente es una alegría porque uno le va a cocinar un plato especial al novio, ¿cierto? ¿Y el novio cómo llega? ¿Bravo? ¿Aburrido? ¿Estresado? No, él llega feliz, llega amoroso,
llega a darle unos besos muy grandes porque ella porque le preparó un arroz con pollo, que nunca se había comido un arroz con pollo tan delicioso, ¿sí ven? Entonces dígame si, digamos, en una edad de oro, donde un hombre realmente valore esa mujer, donde hayan unos hijos que valoren esa madre, y donde haya una mujer que valore ese entorno, no va a ser un entorno de felicidad. Entonces va a ser algo muy bello, ¿cierto? Sería algo muy bello. Aparte, digamos, de que el maestro dice que la mujer, cuando ella está muy ubicada, cuando ella está muy equilibrada en su vida, ella recibe del Sacratísimo Espíritu Santo ciertas energías que son depositadas en su vientre, en su útero. Por eso les hablaba, digamos, de los misterios de la mujer, porque la mujer tiene un útero, y ese útero es, digamos, es el medio por el que ella puede hacer una creación, la que quiera. O sea, la mujer, lo que nosotros estamos creando es lo que nosotros queremos crear. Si nosotros tenemos este mundo como lo tenemos, es porque nosotros hemos decidido crear. Porque cuando una mujer toma la decisión, simplemente dice, me voy para un trabajo, muchas veces sin necesidad, y dejo a mis hijos que los pide cualquiera, ¿qué está creando? Su entorno para más adelante. ¿Qué va a recoger de esos hijos después? No creo que haya recoger gratitud, ni muchos afectos, para recoger indiferencias, desamor, ¿verdad? Entonces, simplemente uno va creando lo que uno quiera de acuerdo a su propio, digamos, a su propia conciencia, de su propio trabajo. Entonces, digamos que la mujer, de alguna manera, digamos, ella tiene una grandeza, ella tiene mucha grandeza para dar, y tiene, digamos, muchos misterios por entregarle a su esposo. Pero cuando, digamos, la mujer sale a trabajar, imaginen una carrera de esas, donde la mujer se tiene que levantar muchas veces a las 4 de la mañana para poder dejar comida para los hijos que quedan en la casa, para poder dejar comida para cuando ella regrese por la noche con su esposo, salga corriendo para una oficina, donde muchas veces ella va a estar todo el día atareada de una cantidad de cosas que muchas veces ni la psiquis la aguanta. Muchas veces toca, yo trabajé muchos años, y en esa época yo veía, digamos, a mis compañeras muchas veces como lloraba cuando ella, ¿por qué? Porque, digamos, la mujer no es igual que el hombre. La capacidad de la mujer es muy diferente a la capacidad del hombre. Entonces, por ejemplo, digamos, el hombre de por sí tiene una, digamos, las hormonas masculinas son muy estables. Entonces, digamos, el hombre generalmente maneja una estabilidad en su parte emocional, mientras que la mujer emocionalmente son muy inestables, ¿sí ven? Entonces una mujer, por ejemplo, tiene un conflicto, ¿y qué hace? Llora o sí, muchas veces llora, otras veces simplemente se pone a pelea con todo el mundo, ¿cierto? Entonces se vuelven unas leonas, o nos volvemos, digamos, o simplemente mantenemos muy preocupadas y estresadas, ¿sí ven? Y todas las impresiones, ¿a dónde las vamos a llevar después? A nuestro hogar. Entonces, por eso, digamos, miren la creación que la mujer está haciendo. De la oficina, se lleva todas esas, porque aunque ella diga, yo no llevo trabajo para mi casa, no lleva el trabajo para la casa, usted hace el trabajo en la oficina, pero ¿qué se lleva para la casa? Las emociones de la oficina, ¿sí ven? Diferente al varón. Ustedes ven que, por ejemplo, el varón, él, digamos, de alguna manera tiene más control sobre sus emociones. Entonces el varón, por ejemplo, muchas veces puede tener un problema en la oficina, pero él llega a su casa, digamos, de alguna manera muy estable, ¿cierto? Muy estable emocionalmente, porque tiene mayor capacidad en su parte emocional. Entonces, digamos, si la mujer, por ejemplo, el maestro dice, por ejemplo, dice la mujer, ella es como el desdoblamiento de Dios Madre, ella tiene una sabiduría propia. La mujer tiene una sabiduría propia. Digamos que la mujer, ella tiene una sabiduría que el Espíritu Santo le da para saber ella cómo criar sus hijos. Por eso es muy difícil que una persona, digamos, uno muchas veces se quiere meter en cómo una madre está criando sus hijos. Y eso es un error. Porque solamente la madre sabe cómo cría a ese hijo y cómo lo debe tratar. Entonces uno muchas veces dice, pero es que usted es muy tolerante con ese muchachito. Pero a lo mejor esa tolerancia ella la tiene que tener con ese niño. ¿Sí ven? En cambio, muchas veces, por eso digo que las abuelas no crían, sino que malcrían, ¿cierto? Porque, digamos, las abuelas o los abuelos, ellos, digamos, ellos tienen mucho amor por los nietos, pero no tienen la sabiduría, porque la sabiduría la tenía ¿quién? La mamá.
Por eso, digamos, una persona, por más que quiera tratar bien a un niño ajeno, nunca lo va a criar con la sabiduría que lo criaría su propia madre. ¿Sí ven? Por eso, digamos, no es que yo diga, no, es que yo lo llevo donde una señora que es tan buena persona y allá me lo cuidan tan bien. Nunca lo va a criar mejor que usted. Nunca. Entonces, dice el maestro, ella tiene sabiduría y tiene mucho amor y practica en su vida propia la educación de su propia educación y la de sus hijos. Mire, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, la mujer, uno no solamente tiene que, digamos, enseñarle a los hijos, dice el maestro, con la palabra, sino con el ejemplo. Hay una frase muy linda que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Resulta que, digamos, una persona, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, podemos tener nuestros hijos y nosotros podemos, digamos, de alguna manera pensar en que le vamos a dar el mejor ejemplo, le vamos a dar las mejores enseñanzas a ese muchacho, y nosotros nos sentamos con él y hablamos y le decimos, pero si usted en la casa mantiene peleando con su marido, mantiene peleando con el niño mismo, mantiene a toda hora llorando, mantiene a toda hora estresada, ¿qué le está enseñando al hijo? Que ese es el comportamiento normal, porque los niños nos ven a nosotros como el ejemplo a seguir. Entonces la mamá lo que le está enseñando al hijo es que ese es el comportamiento normal y así va aprendiendo a hacer, ¿sí ve? Más que lo que le diga, es lo que le enseñe con el ejemplo. Entonces por eso es muy importante de que la mujer no solamente se dedique a enseñarle a los hijos, sino que también aprenda a cultivarse a sí misma. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ser muy espirituales. Porque mire, una persona que, digamos, yo no le digo que entren a la gnosis, al que no esté en la gnosis, pero sí que se vuelvan espirituales, porque una persona sin espiritualidad, o sea, es como prácticamente como un recipiente vacío, no tiene nada que dar, ¿sí ven? No hay una profundidad en él, y al no tener una profundidad, pues lo que le enseña a los muchachos no tiene bases. Entonces por eso es tan importante, digamos, de que una persona se cultive a sí misma, aprenda a cultivar sus propios sentimientos, aprenda, digamos, inclusive aprenda a acabar, porque el maestro dice que nosotros podemos acabar con esos defectos psicológicos que eran los que le hablaba anteriormente, como la ira, la lujuria, la pereza, el odio, el amor propio, una cantidad de cosas que nosotros tenemos y que a lo mejor nosotros lo vemos como normales, pero que no son normales. Eso no es parte de un ser humano, esas son partes que se nos han ido agregando, se nos han ido pegando en el transcurso de nuestra vida. Y que si nosotros empezamos a hacer un trabajo, o sea, si la mujer se dedica a hacer un trabajo como mujer, ella empieza, digamos, a brillar y a tener, digamos, esa capacidad, digamos, a tener esa brillantez o esa esbeltez, esa hermosura que tenía esa mujer de edad de oro. Por eso es que, digamos, en esa época la mujer era venerada, porque ya no tenía esas cosas. Esa mujer, digamos, que nosotros ahora estamos pensando que el maquillaje, que la novela, que las modas, que es que no me puedo poner esto porque esto ya no me combina, que es que esto no me sale, que es que esto no está de moda. Imagina una mujer todo el tiempo pensando solamente en eso, o que tengo que estar a toda hora con él, porque hoy en día ya es el cuerpo, ¿no? Que es 90, 60, 90, y que si yo ya soy talla 12, entonces ya estoy fuera de moda. Imagina una mujer solamente pensando en eso, viviendo en ese círculo. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Uno se impresiona de verdad de ver los muchachos de hoy en día, los niños, que por ejemplo ellos a veces son pequeñitas las niñas y ya están pensando en esas cosas. Es que yo no me como esto porque me engorda. Estos días hablaba con una amiga que tiene una niña de 15 años y me decía que la niña no come nada de mantequilla, ni lácteos, ni pan, ni una cantidad de cosas no come porque la engorda, y con 15 años. Yo decía, pero es que una niña de 15 años realmente no se engorda. Uno come y no se engorda. Uno engorda cuando ya está viejo, porque ya llegó a una edad donde el cuerpo pues como que cambia la química, pero una niña a esa edad no se engorda. ¿Pero por qué tienen todo eso metido? Porque la sociedad les ha ido metiendo todo eso. Y la sociedad, ¿quiénes somos? Nosotras mismas. Entonces por eso es tan importante que la mujer empiece a cultivarse y a ser ella misma, a educarse ella misma y a educar a ese hombre. Porque esa es la otra. Digamos, ¿quién es la que realmente puede educar a un hombre? La mujer. ¿A través de qué? A través del ejemplo. Pero a través también de algo maravilloso,
que se llama el amor. Porque es que miren, apreciadas damas, apreciados caballeros, resulta que hay dos fuerzas que se manejan, digamos, en una pareja. El hombre maneja la fuerza, que es la fuerza física, y la mujer maneja otra fuerza que se llama la fuerza del amor. Es una fuerza que uno, por ejemplo, podría decir, bueno, esta fuerza, ¿qué clase de fuerza es? Es que el amor no pareciera que fuese una fuerza, ¿cierto? Pero si ustedes, por ejemplo, miran o reflexionamos un poco, cuando un hombre, por ejemplo, está muy bravo y la mujer va con esa risita y le dice, mi amor, ya cálmese, tranquilo, ¿no será que se calma? ¿Verdad? O si, por ejemplo, la mujer de pronto muchas veces quiere algo y va ante el esposo y le dice, mi amor, es que yo vi por allí unos zapaticos y le empieza a sobar la cabeza, es muy difícil que el hombre le diga que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella se lo gana a través de algo que se llama el amor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una mujer, por ejemplo, empieza a tener, digamos, un trabajo, digamos, empieza a trabajar en una empresa, no sé, no podamos trabajar, vamos para allá, pero digamos, por ejemplo, la mujer empieza a tener una polaridad de fuerzas en el hogar. Imagínense, imaginémonos nosotros todos, suponiendo, hay una mujer, por ejemplo, que en una empresa trabaja y es una jefe y tiene que manejar 40 o 50 hombres, las hay, ¿cierto? Manejan 40 o 50 hombres en una empresa, ella es la jefe de personal, yo qué sé, ella maneja 40 o 50 hombres todo el día y llega a la casa y está su esposo. ¿Ustedes cómo creen que lo va a tratar? ¿Con amor? Ella llega con la fuerza que trae de allá, ¿cierto? Ella viene con esa autoridad porque ella es jefe y todo el día estaba dando órdenes y le estaba diciendo a una persona, mire, vaya y me recoge eso, pero ya, porque si no tal cosa. Y entonces llega a la casa y así mismo va a tratar al esposo y así mismo va a tratar a los hijos. Entonces, por eso la polaridad de fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a la casa y trata al esposo así, el esposo, como sabe que no va a perder el empleo, de que lo van a echar de la empresa, entonces el esposo no va a responder como el empleado, que le dice, bueno, sí señora, ya voy. ¿Cómo le contesta el esposo? Con más fuerza, porque él maneja más fuerza todavía que ella. ¿No es que él sí maneja la fuerza? Entonces ya él va a llegar a decirle, ¿cómo así? ¿Que usted va a llegar aquí a gritarme? ¿Y qué se forma ahí? Tremendo zaperoco, ¿cierto? Entonces resulta que eso es lo que, digamos, nosotros vemos normalmente en los hogares. Y así no manejen 40 o 50 empleados. Simplemente, por ejemplo, cuando la mujer, puede ser hasta una mujer que no trabaja, pero simplemente hay mujeres que son muy autoritarias, que son mandonas de por sí. De pronto en la casa la mimaron mucho, o antes nunca la mimaron, quién sabe por qué será, pero bueno, hay mujeres que son bravas y que son así autoritarias y llegan y quieren manejar al esposo así. Hay algunas que son de buenas y se encuentran en una persona que se deja, no falta, ¿cierto? No falta la que es de buenas, o de buenas entre comillas, porque eso realmente es ser de malas, porque ella tiene que aprender a manejar la fuerza que le corresponde. Entonces ella, por ejemplo, cuando ella, digamos, ella es así, ella está manejando la fuerza que no le corresponde, porque la fuerza de ella, estábamos hablando que es el amor. Y ella, mire, la mujer a través del amor puede lograr lo que muchas veces no se puede a través de la fuerza, o generalmente. Por ejemplo, si la mujer supiera el magnetismo que ella tiene, por ejemplo, en las manos de la mujer son prodigiosas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no, como les decía, no sabemos ni siquiera de eso. Una mujer, por ejemplo, cuando digamos empieza a acariciar a un niño o al esposo, ella con esas caricias así no le quiere pedir nada, simplemente porque uno tiene que aprender a acariciar, porque nosotros tenemos que aprender, digamos, a hablar otra vez esas palabras tiernas, a dar esas sonrisas lindas y aprender a acariciar otra vez con las manos,
sea, aprender a conocer la magia que la mujer tiene en las manos. La mujer con las manos, digamos, ella, digamos, si un niño le está comportando mal, se le está saliendo del camino, ella, por ejemplo, se va, por ejemplo, para la camita en la noche, mientras él está dormidito, y ella empieza a acariciarle la cabecita. Y el maestro dice, y hablarle. Háblele a ese niño y empiece a decirle todo lo que usted quiere que ese niño sea. Entonces, mi amor, a mí me gustaría tanto que usted fuera un niño bien juicioso, pero sobándole la cabeza. Y ojalá que el niño esté dormidito, porque en ese momento está la conciencia más receptiva. Entonces le va a estar escuchando. Entonces, yo quiero que usted sea un niño juicioso, que deje de pelear tanto en el colegio, que se ponga a estudiar, que no sea grosero con la mamá, que no sea grosero con sus compañeritos. Sobándole la cabecita y verá ese niño lo que se le va a volver. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué? Porque la mujer tiene una magia en las manos. Por eso una mujer, digamos, no solamente en las manos, estamos en este momento hablando de las manos, porque la mujer tiene magia en muchas cosas. O si no, démonos cuenta, por ejemplo, cuando ustedes llegan a la casa, cuando uno tiene la mamá en la casa y uno llega a la casa y no está la mamá, ¿cómo se siente la casa? Se siente una soledad que solamente la percibe el hijo o la persona que digamos que vive en esa casa. El que llega normal, una casa normal, pero uno que cuando no está la mamá, uno siente esa soledad, esa falta de que falta alguien muy importante, porque falta el eje de esa casa, falta el eje de ese hogar, que es la madre física. Entonces, así mismo la esposa, digamos, yo me imagino cuando llega un esposo a la casa y no está la esposa. Puede ser que la mujer le haya dejado, mire, le dejo la comidita, hasta el mejor no que se la coma porque está hasta caliente se la dejo. Y llega el esposo y no encuentra a la esposa y hay un vacío. Hay un vacío que él siente. ¿Por qué? Porque la mujer es el eje del hogar. Entonces, así mismo, digamos, como la mujer tiene tanta magia, la mujer cuando digamos, ella quiere, digamos, aprender a ganarse ese esposo, ella tiene que aprender, o sea, aprender, digamos, no tanto a ganárselo, más bien a educar, a tener un esposo, digamos, que sea digno, porque como les decía, la mujer es creadora, la mujer puede crear lo que quiera. Si uno, por ejemplo, tiene un esposo que es muy grosero, que de pronto a veces es muy fuerte, entonces uno, digamos, a través de las manos, a través de las peticiones, porque otra cosa, digamos, que es muy importante, es que la mujer aprenda realmente a pedirle a esa madre, porque la más cerca, digamos, hablábamos de Dios Madre, ¿cierto? De Dios, de esa madre como fuerza espiritual. Entonces esa madre está, obviamente, digamos, todos hemos escuchado hablar de ella, pero ¿dónde está esa madre? Entonces esa madre está en el corazón de cada persona, o sea, ella no está tan lejos, ella simplemente está aquí. Es cuestión de sentirla, es cuestión de luchar por sentirla, y es cuestión de que, digamos, la persona empiece a tener a volverse espiritual y sea capaz de ir, o sea, simplemente de pedirle a la madre, ubíquese en el corazón y pídale a su madre que le ayude para que ese esposo cambie, para que ese hijo cambie. ¿Por qué? Porque resulta que como la mujer es el desdoblamiento del eterno femenino, digamos que ella es más escuchada que cualquiera por esa madre. E inclusive ella misma nos ayuda a cambiar nuestros defectos. Cuando uno sabe que, por ejemplo, uno es de pronto muy iracundo, cuando uno piensa que uno sabe que uno de pronto es muy peleón, que toda la pasa muy peleando en la casa, o que simplemente uno mantiene a toda la preocupada, porque hay personas que se preocupan por nada o por todo, ¿cierto? Que ven muy preocupadas, hay mujeres muy preocupadas, y eso es porque simplemente el centro emocional está desequilibrado, tiene el centro emocional muy desequilibrado. Entonces la persona se preocupa por todo o por muchas cosas. Entonces, digamos, cuando la mujer empieza a hacer un trabajo y ella empieza a pedirle a la Madre Divina, o a ese eterno femenino, o a esa Virgen María, como la queramos llamar, porque simplemente ese Dios Padre desdoblado en Dios Madre, que siempre está con nosotros. Ella siempre está con nosotros. Entonces uno simplemente le pide a ella que lo ayude a cambiar, que le ayude a eliminar esas cosas feas que uno tiene, esas cosas negativas, que a lo mejor están afectando el hogar. Porque muchas veces el esposo está bien lindo pero la que no ayuda mucho es la mujer, porque como les decía, es muy peleona, es muy llorona, es muy resentida, mantiene toda hora pensando en todo lo que fue, porque esa es la otra cuestión, que digamos la mujer
nosotros, digamos, como mujeres tenemos una cantidad de resentimientos que nosotros lo guardamos y lo tenemos allí guardadito para el momento que como que lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, cuando resulta que el marido le hace a uno alguna cosa, digamos, uno trae otra vez esa cantidad de recuerdos por allá de vidas pasadas, mejor dicho, de cuando uno estaba de novio. Y uno se acuerda de todo eso y uno viene y lo trae y dice, claro, pero es que usted siempre me ha tratado así, mire usted lo que me hizo cuando éramos novios o cuando teníamos 2 años de casados, ya tienen 20, y todavía se acuerda. Entonces la mujer, digamos, tiene que acabar con todos esos resentimientos. Pero entonces para acabar con todos esos resentimientos, para eso está la ayuda de nuestra madre, de ese eterno femenino, que ella siempre nos ayuda en cada momento de nuestra existencia para poder que nosotros vayamos haciendo esas cristalizaciones. Entonces la mujer, digamos, ella como mujer, ya tiene mucho que dar, y como les decía, ella es la única, o ella es la creadora, pero lo importante es que también ella quiere hacer un trabajo, que ella también sea consciente de la energía que ella tiene, de los misterios que ella como mujer tiene, para que asimismo podamos hacer realmente esas creaciones y podamos volver a esa edad de oro, a esa edad linda, donde prácticamente la mujer era esa maga, porque la mujer tenía magia, donde la mujer podía, digamos, donde podía hacer ese oráculo, esa pitonisa. No vamos a volvernos pitonisas, pero qué bueno uno poder, digamos, despertar ciertas facultades y poder ayudar a nuestros esposos y a nuestros hijos.